Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer una funda para llevar nuestros zapatos cuando nos vamos de viaje guardados en la maleta y que así no nos manchen la ropa. Este vídeo le vamos a hacer a propósito de una colaboración que me han contactado desde Vivalla. Vivalla es una marca de zapatos muy conocida internacionalmente que va a llegar ahora a España a vender sus productos. Sus zapatos son ecológicos porque están hechos a partir de botellas de plástico recicladas. Además, son unos zapatos que os los enseñaré ahora, súper cómodos, muy flexibles, que transpiran, la verdad que una maravilla y con un diseño precioso. Así que antes de empezar a hacer el tutorial, vamos a aprovechar y vamos a ver los distintos pares de zapatos que me han enviado. Mirad, el primer zapato que me han enviado es el modelo Heidi. Vamos a abrirlo y vais a ver qué cuñas tan especiales. La verdad que tengo muchísimas ganas de verlas porque todavía no las he abierto. Y fijaros, voy a dejar la caja y os enseño los zapatos. Vamos a quitar el cartón que traen para que no se deformen. Y la verdad que es que simplemente viendo el diseño me encantan. Fijaros en la cuña de corcho, la suela que se ve que es acolchada, súper blandita, y las tiras que van a hacer que se adapte el zapato a cualquier tamaño de pie, más anchito, menos anchito. Creo que son una preciosidad, los hay en un montón de colores. Yo elegí este porque me pareció que lo podía combinar con muchos looks. Vamos ahora con el siguiente modelo, que son las Margot Mary Jane. Vais a ver que son unas bailarinas súper bonitas. Yo las he elegido en un tono rojo que me parece espectacular. Vamos a ver las puntas. Y efectivamente, mirad qué bonitas son. Veis que vienen siempre muy protegidas para que no se deformen. Vamos a quitar el cartón y fijaros cómo son. ¿Qué características tienen? Bueno, lo primero, dicen que son muy flexibles. Vamos a ver que efectivamente es verdad. No podía imaginar que son tan blanditas, súper fácil de doblarlas. Luego llevan unas suelas, mirad, qué plantillas acolchadas y blanditas para que no nos duelan los pies. Y luego traen esta tirita aquí que hace que sean completamente regulables y que el pie nos quede muy bien sujeto. Os voy a enseñar ahora el último modelo. Mirad, el último modelo es Addison. Yo lo he elegido también en un tono neutro para poderlo luego combinar con muchas cosas. Y de nuevo os lo voy a enseñar. Veis que también viene con este cartón en el interior. Vamos a quitarlo. Y dicen que este modelo también es súper flexible. Vamos a ver si es verdad. Y la verdad que para ser un zapato de tacón me parece muy flexible. Veis que también, como en el primero que os he enseñado, la plantilla es acolchada, con lo cual debe ser bastante cómodo, y también trae esta tirita para regular. Como habéis visto, los tres zapatos traen tiras o cuerdas para regular y que nos queden bien ajustados al pie, y todos son con unas plantillas muy flexibles. El material es el que os comentaba al principio del vídeo, que es reciclado a partir de botellas de plástico. Vamos a ver cómo nos quedan una vez que los ponemos. Como habéis visto, estos zapatos tienen unos diseños que nos permiten combinarlos sea cual sea nuestro estilo a la hora de vestir. Y además, esas plantillas que llevan en el interior a mí me han resultado comodísimas, porque muchas veces hay zapatos que veis que son muy bonitos, pero luego cuando nos los ponemos resultan incómodos. Pues bien, en este caso os puedo asegurar que son una auténtica maravilla.
Espero que te haya sido interesante conocer esta nueva marca de zapatos, Vivalla, que lo llevan muchísimas famosas a nivel internacional. Ahora quédate conmigo porque vamos a hacer el tutorial que corresponde a la funda de zapatos que os anunciaba al principio del vídeo. Mirad, para hacer la funda de tela para los zapatos vamos a utilizar solo 3 materiales. En primer lugar, una pieza de tela de un tamaño de 40 centímetros por 62. Utilizaremos también una cremallera de 40 centímetros y una tira de algodón como esta, que se utilizan para las correas, por ejemplo, de las mochilas, de 25 centímetros de largo. En esta ocasión, como vais a ver, queda perfectamente rematado el interior, pero no vamos a poner ni forro ni estabilizador. Como se trata de una funda para los zapatos, no merece la pena darle más cuerpo ni más consistencia, porque esto va a ir dentro de una maleta. Si ponemos más telas y un estabilizador, lo único que vamos a hacer es ocupar de espacio. En realidad, estas fundas lo que van a servir es para evitar que los zapatos manchen el resto de la ropa. Así que con una tela como esta, que es una loneta, es más que suficiente. Si tenéis todos los materiales preparados, comenzamos. Vamos a comenzar colocando la cremallera. Tomamos la cremallera, ponemos el derecho hacia el derecho de la tela, en el lado que mide 40 centímetros, y vamos a sujetar con la ayuda de unas pinzas o clips para que no se nos mueva. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a dar por aquí un pespunte con la ayuda del prensatelas específico para colocar cremalleras. Mira, ya he cosido la cremallera en este lado y ahora hacemos lo mismo en el otro extremo. Hacemos coincidir derecho con derecho. Vamos a alinear bien los bordes de la cremallera con los bordes de la tela y de nuevo damos un pespunte con el prensatelas específico de colocar cremalleras. Y una vez que hemos dado el pespunte en el otro lado, lo que vamos a hacer es planchar la pieza para acomodar bien la cremallera. Y una vez que la tengamos planchada, vamos a dar al borde de la cremallera un pespunte tanto a derecha como a izquierda, con la función de que quede el borde de la tela justo debajo de la cremallera y que así no se deshilache. Mirad, ya he dado esta costura justo al borde de la cremallera y veis cómo queda rematado perfectamente por dentro el borde de la tela, y en la parte exterior también queda acomodada la cremallera, evitando que cuando abramos y cerremos el cursor o carro pille la tela. He colocado también el cursor y ahora lo que voy a hacer es dar unas puntadas aquí abajo y aquí arriba para que al manipular el trabajo no salga ya el cursor. Mirad, ya he dado estas puntadas arriba y abajo para evitar lo que os decía, que el cursor salga. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la pieza, como veis, justo con la cremallera a la mitad. Y vamos a marcar tanto a un lado como a otro el centro de la pieza. Para marcarlo podéis utilizar un marcador o dar, como voy a hacer yo, un pequeño corte que nos va a servir de referencia. Alineamos bien y marcamos por aquí también. Hacemos coincidir el centro de la cremallera con la marca que hemos hecho en ambos lados. Vamos a poner alguna pinza o clip más y en este lado hacemos lo mismo. Centramos la cremallera con la marca. En este lado, que es donde veis que cierra la cremallera, vamos a poner el asa. Yo el asa lo voy a hacer con esta cinta que tiene 4 centímetros de ancho y 25 de largo. La voy a colocar justo como veis, alineando el borde de la tira con la costura que había dado a derecha y a izquierda de la cremallera. Y también vamos a sujetar. Y ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar por el derecho un pespunte en este lado y en este lado con un margen de algo menos de 1 centímetro. Ya he dado estas costuras a derecha y a izquierda,
abrimos la bolsa y vamos a darle la vuelta, porque tenemos que rematar esta costura y además tenemos que darle forma. Lo que hacemos es dar la vuelta y vamos a sacar muy bien las esquinas. Mirad, he acomodado bien las esquinas y también he planchado un poquito, sobre todo este borde, para que luego nos quede mejor terminado. En las esquinas tenemos que hacer unas marcas. Estas marcas que he hecho a derecha y izquierda, tanto arriba como abajo, están a una distancia del borde de 7 centímetros. Y por esas marcas vamos a doblar hacia la zona donde no tenemos cremallera y vamos a sujetar. Una vez que hemos plegado los dos lados os va a quedar de esta forma. Lo que hacemos ahora es dar una costura a ambos lados, en esta ocasión con un margen de al menos 1 centímetro. Recordaros que antes lo habíamos dado con menos de 1 centímetro y ahora tiene que ser un poquito más para que así los bordes de la tela queden totalmente cubiertos. Pues con estas dos costuras hemos terminado la bolsa, que como veis queda perfectamente rematada por el interior sin que se vea ningún borde de tela. Y ahora vamos a darle la vuelta para que veáis también la parte exterior, que bien queda. El asa la verdad que resulta bastante práctica y fijaros cómo quedan los lados, ¿no? Para darle capacidad. Vamos a ver ahora cómo queda con nuestros zapatos en el interior. Vamos a ver, he cogido las sandalias, las que son más grandes, y vamos a meterlas dentro. La verdad que habéis visto que es un trabajo muy sencillo de hacer, que requiere pocos materiales y la verdad que a mí me parece súper práctico para llevar nuestros zapatos protegidos cuando vamos de viaje. Veis que caben perfectamente y tenemos así todos nuestros zapatos bien colocados y ordenados. Espero que os haya gustado mucho el tutorial. A mí la verdad es que me ha resultado muy práctica esta idea y seguro que me hago más bolsitas como esta para cuando vaya de viaje.